Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en un episodio que se ha constituido en todo un enigma y por eso mismo ha generado muchas conjeturas, muchas hipótesis, muchas teorías. Y aunque se han dado posibles soluciones, realmente ninguna ha atinado en el blanco. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Empecemos porque 1917, a decir de muchos, fue el año terribilis, un año terrible. Y lo fue, de hecho, quizás diría que fue el más del siglo XX, porque sucedieron varios hechos trascendentales que prácticamente cambiaron la historia del mundo. Estaban en plena guerra, Primera Guerra Mundial. Y en esa Primera Guerra Mundial, en 1917, en abril de ese año, creo que fue en abril, entró Estados Unidos en la contienda. La decisión de entrar a la guerra la marcó definitivamente e inclinó la balanza en favor de los aliados. Ese mismo año de 1917, recordarán ustedes que se dio la revolución bolchevique en el mes de octubre de 1917. Y en mayo de ese mismo año, 13 de mayo, fue la primera aparición de la Virgen a los pastorcitos Lucía dos Santos, Francisco y Jacinta Martos. Y eso causó muchísimo revuelo, dado que el 13 de mayo, que fue esa primera aparición, los niños prácticamente fueron a contar, no les quisieron creer y se armó toda una revolución. Y la Virgen les pidió que mes tras mes, en la misma fecha, llegaran a Cova de Iría para rezar el rosario. En la tercera aparición, que fue la del 16 de julio, la Virgen le entregó 3 mensajes a Lucía dos Santos. Recordemos que Lucía era la única que podía escuchar a la Virgen. Los otros 2 niños la podían ver, pero no escuchaban lo que ella les decía. Pues cuando terminó la última aparición con aquello que se ha llamado la danza del sol del 13 de octubre de 1917. Después de eso, al poco tiempo, Francisco y Jacinta murieron y solamente quedó Lucía. Lucía, algún tiempo después, optó por la vida religiosa o la indujeron a la vida religiosa y se enclaustró en un convento. En el ambiente quedó flotando qué era realmente, en qué consistían los mensajes que la Virgen le había entregado a aquella niña, ya hoy monja. Se asume que si eran mensajes enviados por la Virgen, era para compartirlos inmediatamente. No obstante, al parecer la naturaleza de esos supuestos 3 secretos eran tan sobrecogedores que la monja se negó en redondo a darlos a conocer. Solo por orden del obispo de Leiria, en 1940 más o menos, ella se vio impelida a tener que escribir unos textos sobre qué era lo que realmente o en qué consistían estos secretos. Y se dieron a conocer 2 de 3. El primero indicaba que, o mejor, se correspondía con una visión que tuvieron los 3 niños, visión en la que veían el infierno con las almas ardiendo en un fuego terrible, con unos seres monstruosos que se asumieran los demonios, que eran los que cuidaban todo eso, y entonces dicen que ella quedó tan sobrecogida por esa visión que simplemente casi que perdieron el habla los 3. El segundo se refería a que, según la señora, como los niños llamaban
a aquella aparición, les había indicado que muy pronto terminaría la guerra, pero que si no se consagraba Rusia, en aquella época todavía era Rusia, si no se consagraba Rusia al Inmaculado Corazón de María, entonces sobrevendrían muchísimas desgracias y que prácticamente le haría demasiado daño a la Iglesia Católica y al mundo. Pues con la instauración del comunismo como política de Estado, obviamente que empezó la persecución de la Iglesia y la tendencia hacia el ateísmo y todo esto, y era demasiado preocupante para la Iglesia. Y que, de acuerdo con ese secreto, si no se consagraba Rusia al Inmaculado Corazón de María, antes de que terminara el pontificado de Pío XI, vendría otra guerra. Pues dicho y hecho, Pío XI murió en 1939 y en ese año justamente empezó la Segunda Guerra Mundial. Y todavía queda el tercer secreto. Pero el tercer secreto, según ella, era un secreto de tales características que no lo podía dar a conocer. Sin embargo, en obediencia, lo escribió, lo metió en un sobre lacrado y dijo, se lo envió al Papa y ordenó que solo podía ser abierto ese sobre en 1960, no antes. Y lógicamente que una vez conocidos aquellos dos, dijeron, bueno, y eso era todo lo que contenían estos secretos. Pero obviamente quedaba uno y ese suscitaba muchísima curiosidad. Algunos de los detractores de los tres secretos indican que, bueno, ¿y quién les garantiza que si esos textos los escribió en 1940, obedecían más a un impulso de ella por contar algo que redundara en beneficio de la Iglesia o que por lo menos le permitiera a la Iglesia retomar su liderazgo para enfrentar esa ola comunista que ya se había instalado en todo el mundo? ¿Hasta qué punto Lucía escribió estos textos en función de eso? ¿Hasta qué punto Lucía fue inducida a escribirlos? ¿Hasta qué punto alguien le dictó esos tres secretos? Si se asume que fueron escritos cuando ya había comenzado la Segunda Guerra Mundial, era un hecho cumplido todo lo que había sucedido anteriormente y por lo tanto, pues, ¿qué valor podría tener? Y más aún, refuerzan esa idea con el hecho de que Francisco y Jacinta murieron, creo que 2 años después, uno de los dos murió 2 años después de que ocurrieron las apariciones. Y ellos serían los únicos testigos realmente creíbles de que lo que Lucía afirmaba sí era cierto. Entonces, se dice que simplemente Lucía fue manipulada. De hecho, nunca nadie pudo entrevistar a Lucía. A Lucía la pasaron de un convento a otro y siempre la tuvieron controlada y confinada. Ella nunca pudo hablar. Realmente eso lo hicieron terceras personas, no sé, para intimidar o ¿para qué, hombre? Para llamar la atención del mundo de la necesidad de una cruzada contra el comunismo. Vaya y venga. Pero y entonces el tercer secreto, ¿qué hacemos con él? En 1959 el Papa Juan XXIII ordenó que le llevaran el sobre y lo abrió. Y una vez que lo vio dijo, séllenlo y vuélvanlo a poner allá, no se promulgue ese secreto. Por más que la monjita diga que debían darlo a conocer en 1960, no se publica ese secreto. Lucía estaba viva, que Lucía vivió hasta el 2005. Ya murió de 90 y tantos años, 96, 97 años, no sé cuántos. No, en todo caso, murió de más de 90 años.
Pero el Papa era el Papa y entonces él podía decir que no se publicaba. Luego Pablo VI vio ese tercer secreto y también lo guardó. Y en esas y las otras recordarán ustedes que el 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II recibió 4 disparos de parte de Mehmet Ali Agca en plena plaza de San Pedro, en medio de una abigarrada multitud que en ese momento quería saludar al Papa. Este hombre que atentó contra él fue atrapado inmediatamente. Es que uno dice, no, aquí ese individuo no podía estar en pleno juicio. ¿Quién se le ocurre disparar una multitud de esas? Y recordarán ustedes que en uno de los capítulos anteriores yo hablaba de aquellos asesinos autómatas. Y este al parecer estaba perdido. Mehmet Ali Agca lo atraparon. Cuando Juan Pablo II se recuperó, él afirmaba, que una mano le disparó y otra mano desvió la bala hacia un sitio en el que al impactar, este impacto no fuera mortal. Él dice que fue la Virgen de Fátima. De hecho, una vez recuperado, fue en peregrinación allá, a Fátima, y colocó en la corona de la Virgen el casco de la bala, o mejor, la bala con la que le dispararon. Ahí está. Los peregrinos pueden verla. Estando el convaleciente, pidió que le llevaran el sobre con el famoso tercer secreto. Cuando él lo abrió, inmediatamente lo asoció con el atentado del que había sido objeto. Y dijo que justamente ese tercer secreto se refería a él. Y se supone que con eso ya desveló todo. No obstante, eso no era tan cierto. Porque en el 2000, cuando ya se liberó, es decir, dieron permiso de que fuera público ese documento, y uno lo puede consultar en Internet se encuentra. El relato que describe ese tercer secreto, al parecer, no se ajustaba a lo que estaba pensando Juan Pablo II, por una razón. En ese tercer secreto, de acuerdo con este relato, un obispo vestido de blanco camina seguido por un séquito de monjas, de sacerdotes y de obispos, y van cruzando una ciudad que está en ruinas, sembrada de cadáveres, y paso a paso el Papa va bendiciendo y va orando por los cadáveres y siguen caminando hasta que encuentra una colina y empieza a subir, y al final de la colina, que está coronada por una enorme cruz, llega el Papa ahí a ese sitio, y de la nada aparece un contingente de soldados, bueno, un gran número de militares o de personas armadas, y asesina a ese obispo y asesina a todo su séquito. Pues Juan Pablo creía que ahí perfectamente cabía el atentado del que había sido objeto. Quienes no creen que ese fuera realmente el tercer secreto, porque afirman que hay un cuarto secreto, es, bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¿Dónde está la ciudad sembrada de cadáveres? ¿Dónde están los cadáveres? ¿Dónde están las monjas, sacerdotes y obispos muertos? No están en ninguna parte. ¿Y por qué Juan Pablo II, que fue objeto del atentado, sobrevivió, cuando se supone que el tercer secreto indicaba que ese obispo de blanco también moría? Todo esto, a la hora de la verdad, ha suscitado una gran polémica. Hay quienes afirman que todo esto es un montaje. Otros afirman que en efecto eso sucedió y que lo de Juan Pablo, bien regular o mal, encaja dentro de esa categoría de atentado, y que aunque no haya muerto, los resultados son tan terribles que a la hora de la verdad
no se necesitaba el séquito ni los otros muertos para que realmente este evento en el que él fue herido pudiera ser considerado como el atentado al que aludía el tercer secreto. Hay quienes afirman que detrás de este hay un cuarto secreto. Lo que no se sabe en qué consiste. Otros dicen no es un cuarto secreto. Es una parte del tercer secreto que no conocemos y que no se puede dar a conocer. Y los que creen en que sí fue posible esto, dicen que tiene que ver particularmente con la Iglesia si es que existe una parte secreta de ese tercer secreto o un cuarto secreto, que tiene que ver más que con el Papa, tiene que ver con la Iglesia como institución. ¿Hasta qué punto el hecho de que asesinen en la visión, pues, o en lo que describe la hermana Lucía, los sacerdotes, monjas y obispos muertos, más el Papa, serían simplemente una alegoría al fin de la Iglesia como la conocemos? Porque muere su cabeza, pero muere también gran parte o muere todo el séquito que lo acompañaba, que estaría representando a todos los integrantes de la Iglesia. Y hay quienes no descartan la posibilidad de que en efecto haya un ataque artero en el que en medio de una multitud o en una ocasión especial el Papa acompañado de curas y de monjas pueda ser atacado y sean muertos muchos de ellos. Y basan su teoría o esta conjetura en el hecho de que prácticamente el Papa, aunque nadie dice que en efecto así es, pero es casi que como un secreto a voces, el Papa es un objetivo de los yihadistas y de ISIS, y en cualquier momento, en circunstancias, digámoslo más bien, en eventos públicos, podrían atacarlo. Lo cierto es que se sigue pensando que algo hay más de fondo, que no es lo que nos han contado hasta ahora. Pero en efecto, es decir, esos mensajes que por voluntad de la hermana Lucía se convirtieron en secreto, están ahí. Es muy difícil que se pueda desmentirlo, aunque también es muy difícil que se pueda afirmar que en efecto existieron. Suponiendo que no fuera cierto, entonces, ¿por qué la Iglesia ha resaltado eso? ¿Por qué los papas tuvieron unos textos en los que se supone que estaban consignados esos secretos? Si no existieron, ¿de dónde salieron? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿En aras de qué intereses? Todo eso simple y llanamente queda ahí en el tapete como materia de discusión. Y sin materia de discusión, muchos siguen buscando una respuesta, qué fue lo que realmente pasó con esos mensajes. Porque Lucía murió en 2005, pero nunca dijo si era cierto o no era cierto. Siempre hubo un absoluto mutismo de su parte en torno a esto. Quería contarles esta historia porque en estos días justamente conversaba con un sacerdote amigo y yo le preguntaba sobre estos 3 secretos. Y él me manifestaba que
alegóricamente estos tres secretos podrían estar relacionados directamente con el futuro de la Iglesia, me lo decía él, más allá de si en efecto existieron o si simplemente se ha ido cuajando a lo largo de todos estos años una teoría que apunte a la desaparición de la Iglesia tal como la conocemos hoy, en su forma de gobierno, en su estructura, pero no sabemos de qué se trata. Quería contarles esta historia, espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Y los espero en el próximo capítulo, que con seguridad será un delicioso viaje de historias. Por ahora, gracias y chao.